El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Lima, en el distrito del Lince, cuya zonificación es de residencial media y comercio vecinal. Se trata de un área caracterizada por uso residencial y comercial, además de tener cercanía a vías principales como Avenida Javier Prado y Avenida Prolongación Iquitos, que conecta con nuestro proyecto con la ciudad. En cuanto a orientación, en nuestro proyecto se ha priorizado la ubicación de los espacios sociales en la fachada sur y por el norte con los espacios privados como dormitorios. Además, contamos con un terreno en pendiente que ayude en el control solar de la vivienda, generando zonas de sombra y protección en determinados momentos del día. En cuanto a tipología de usuarios, tenemos a los usuarios de público en general en el comercio. Tenemos un departamento dúplex en donde conviven dos personas de adulto mayor, una pareja con dos hijos y en el tercer piso una pareja con hijo único. En cuanto a las variables climáticas, consideramos la temperatura como el mes más cálido 25 grados Celsius. En cuanto a precipitaciones, el mes más húmedo con la precipitación más alta es en febrero también y los vientos predominantes vienen del suroeste. En el diseño se incorporaron diversas estrategias para responder a las variables climáticas. Se orientaron las ventanas hacia el sur para aprovechar la dirección predominante del viento. En fachadas se colocaron jardineras y celosías para filtrar el sol directo y permitir ventilación cruzada. También se integró un patio y un pozo de luz que iluminan y ventilan naturalmente el interior. Finalmente, el uso de sol y sombra en la terraza permite controlar el asoleamiento en las zonas más expuestas. El proyecto se desarrolla en el distrito de Lince y cumple con todos los parámetros urbanos establecidos. La vivienda no excede los 5 pisos, respetando la altura máxima permitida. Se dejó un retiro frontal de 5 metros para los estacionamientos y juntas sísmicas laterales de 3 centímetros. Además, se incorporaron rampas con pendiente de 10% para garantizar el acceso de personas con discapacidad. Estas decisiones permiten que el diseño responda correctamente al contexto urbano y normativo del distrito. El terreno en pendiente se resolvió creando plataformas a diferentes niveles para vivienda y comercio. Para la vivienda se diseñaron 3 plataformas conectadas por rampas y escalones, priorizando la accesibilidad para adultos mayores y adaptándose a los desniveles del terreno. Para el comercio se generaron 2 plataformas, una accesible al público mediante rampa y otra exclusiva para el personal, solo con escalones para optimizar el espacio. Así, el diseño aprovecha la topografía, garantizando accesibilidad y funcionalidad tanto para la vivienda como para el comercio. El bloque P14 es una unidad prefabricada de concreto compuesta por 88 a 92% de grava y 8 a 12% de arena, con un peso de 21,5 kilogramos. Sus dimensiones son 50 centímetros de largo, 24 centímetros de alto y 14 centímetros de espesor. Cuenta con 4 celdas circulares de 7 centímetros de diámetro para refuerzo vertical y canal horizontal de 11 por 2 centímetros para el refuerzo horizontal. Presenta 12 perforaciones de 2,5 centímetros que atraviesan su base, reducen su peso y generan un 30% de vacíos en el área bruta, clasificándolo como unidad sólida según la norma técnica E070. Estas perforaciones también mejoran la adherencia del GRUT con la hilada inferior. El proceso constructivo inicia con la cimentación, seguida de la colocación de los refuerzos verticales, que deben pasar por al menos un bloque. Luego se asienta la primera hilada y se apilan los bloques. Cada 2 hiladas se instala el refuerzo horizontal en el canal con varillas de 3/8 de pulgada y amarre con alambre número 16. El traslape de los dowels debe ser de 60 a 90 veces el diámetro. Después, se rellenan las celdas con crut líquido y se concluye con el solaqueado de los muros. Un aspecto clave es que no se usa mortero entre bloques, lo que acelera la construcción. Según la norma técnica E070, el bloque P14 califica como bloque clase P, apto para la construcción de muros portantes de albañilería armada. Ventajas comparativas del P14 frente a otros sistemas. Tiene menor mano de obra calificada que albañilería confinada, tiene el muro más delgado, sin columnas ni vigas, optimiza el espacio. No requiere cortes para hacer horizontal como el bloque de concreto. Se apila en seco, menos mortero que bloque de concreto, y es más rápido de ejecutar que muros MDL al no requerir encofrados. Para calcular el costo del proyecto, se tiene que descargar el CU del CAP. Se escoge la estructura de acabados e instalaciones. Estos se suman y se tiene el costo por metro cuadrado de construcción. Se hace un metro de la edificación y se tienen los metros cuadrados según los pisos y se suma el total de metros cuadrados y se multiplica con el costo de metros cuadrados que salió del CBU. El producto de la multiplicación se llama costo directo. A este costo se le tiene que sumar el costo indirecto del 15% del costo directo. Del mismo modo, se le tiene que sumar las utilidades, que es el 10% del costo directo. El costo directo, indirecto y utilidades se suman y da un costo total. A esa nueva cantidad se le tiene que adicionar el IGB del 18%. Se suma el total más el IGB y este resultado recién será el costo del proyecto. Para evaluar la resistencia sísmica, calcule la densidad de muros que se obtiene dividiendo el área efectiva de muros en cada dirección entre el área de la planta. Primero, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, la E030, el valor mínimo exigido se obtiene con la fórmula que considera la zona sísmica, el tipo de suelo y el número de pisos.
En este caso, el proyecto se ubica en Lince con una zona sísmica 4 con un suelo intermedio tipo 2 y 3 pisos, lo que da una densidad mínima requerida de 0.024. Y en el sentido Y, el área total de muros es de 9.51 metros cuadrados y el área construida del primer piso es 183.14 metros cuadrados, lo que da una densidad de 0.052, muy por encima del mínimo. En el sentido X, el área total de muros es de 5.23 metros cuadrados y al dividirla entre la misma área se obtiene 0.029, también mayor que el valor requerido por norma. Al cumplir la densidad en ambas direcciones, demuestra que la estructura tiene resistencia suficiente frente a sismos según la norma E070. La zonificación se diseñó para aprovechar la pendiente y garantizar funcionalidad y accesibilidad. La sala se ubicó al frente con una gran ventana para iluminación y ventilación. El comedor está en el eje central conectando sala-cocina y con una gran vista al patio interior. Además, las rampas exteriores e interiores y los baños aseguran accesibilidad universal. Y el patio posterior es amplio, pensado como zona de luz y ventilación para los dormitorios. En el segundo nivel, la sala de doble altura genera amplitud y mejor iluminación en el área social principal, conectándose visualmente con el tercer nivel. Los dormitorios se ubican al fondo con vistas al gran patio posterior, garantizando privacidad y buena iluminación natural. Los baños y walk-in closets están vinculados directamente a cada dormitorio para comodidad. Y bueno, los corredores terminan en una ventana hacia el patio posterior para ventilación constante. Esta distribución prioriza la privacidad, iluminación natural, flujo funcional y aprovechamiento eficiente del espacio. En el detalle de entrepisos se utiliza la normativa E.070. Primero, en el artículo 3.3.2 de clasificación se habla del uso del grout fino, que se utiliza cuando la dimensión de los alvéolos es menor a 6 centímetros. En nuestro caso es 7 centímetros, sin embargo se sigue utilizando. Asimismo, para el refuerzo horizontal se utilizaron los artículos 4.3.2 y .3, donde se menciona que los refuerzos verticales deben ir en los alvéolos de manera recta, con un doblez de 10 centímetros en los extremos. Para el detalle de techo final también se utiliza la normativa E.070. En el artículo 21 se destaca que el ancho de apoyo mínimo es de 7.5 centímetros. El P14 tiene 14 centímetros, por ende cumple con este requisito. Asimismo, en el artículo 34 se menciona que la transmisión de cargas verticales y horizontales deben considerar elementos sismo resistentes. En el detalle de cimentación se utiliza la normativa E.060 de concreto armado. En el artículo 5 se señala que la resistencia a la compresión especificada del concreto estructural no debe ser inferior a 17 megapascales, que serían aproximadamente 173 kilogramos por centímetro cuadrado. En nuestro caso usamos un concreto de 210 kilogramos por centímetro cuadrado, así que cumple con ese requisito. Asimismo, la norma técnica de edificación E.050, suelos y cimentaciones, señala que se debe incluir obligatoriamente un estudio de mecánica de suelos para determinar las condiciones del suelo. Y su capacidad portante, en nuestro caso, se determinó que el suelo, como era capacidad portante, se encuentra a partir de los 0.80 metros del nivel cero. Por esta razón, los cimientos están adecuados al terreno. Para el detalle de escalera y cimentación se tomó en cuenta la norma A.010, donde el artículo 29 señala que el contrapaso no puede ser menor a 18 centímetros y el paso no puede ser menor a 25 centímetros. Estos deben contar con refuerzos que están constituidos por una malla de acero y que está unida a la cimentación de forma directa. Para el detalle de escalera y losa, la norma A.010 menciona que cada tramo de escalera contará con pasos y contrapasos uniformes, cumpliendo con la regla de 2 contrapasos y un paso. Los contrapasos con un máximo de 18 centímetros. Por otro lado, la norma A.020 dice que las escaleras y corredores al interior de las viviendas que se desarrollen entre muros deberán tener un ancho libre mínimo de 0.90. Comienza con la cimentación. Transfiere las cargas de la edificación al terreno. El proceso se inicia con la limpieza del terreno y la nivelación del suelo con pico y pala. Luego se realiza el trazado con cuerda y tiza en polo, marcando el lugar de los muros y cimientos. A continuación se excava una zanja de 80 centímetros de profundidad utilizando pico para desagregar el suelo y pala para retirar, y el barreto para perfilar los bordes. Con la zanja lisa se procede a una nivelación interna y el vaciado del solado de 5 centímetros de espesor para proteger el cimiento. Este se dosifica con uno de cemento, 2 de arena gruesa y 4 de grava. Previamente se humedece la zanja para evitar que absorba el agua de la mezcla. Sobre el solado se vacía cimiento corrido armado, hecho con una mezcla de 1 de cemento, 4 de arena gruesa y 3 de piedra chancada de un medio. Los materiales se homogenizan en la mezcladora y se transportan en los buggies y se vierten en la zanja con los aceros ya colocados. Durante el vacío se chusea con un fierro para evitar cangrejeras y se nivela con una madera húmeda. Finalmente se raya la superficie del cimiento para la mejor adherencia con el sobrecimiento. El sobrecimiento se arma
encofrados de madera estabilizados mediante elementos como el muerto horizontal y el durmiente diagonal, anclados con estacas y tablones. Todo este conjunto se asegura con clavos y alambres del número 8. Antes del vaciado se limpia el sobrecimiento, se humedece, se aplica desmoldante y se vierte del concreto para que luego se nivele con la madera mojada. En cimientos secos se inicia el asentado del bloque de P14. Los refuerzos horizontales se colocan cada 2 hiladas y los verticales cada 50 centímetros. Este sistema es apilado, por lo que los bloques se colocan unos sobre otros sin mortero entre ellos. En caso de cortes, estos se realizan con amoladora y sus bordes irregulares se orientan hacia el interior del muro. Antes del asentado, el sobrecimiento se raya, se limpia y se humedece. Se apila una lechada de cemento con agua y luego una capa de mortero en 1.5 centímetros, solo para la primera hilada. Los bloques maestros se colocan en las esquinas alineándolos con la plomada y la comba de goma y se nivelan con un nivel de burbuja. Luego se tensa el correl para alinear. Cada 2 hiladas se colocan varillas de acero horizontales de 3/8, 1/4 o 1/2, amarradas con un alambre número 16 usando el tortol. Para evitar derrames de gruz se coloca retazos húmedos de bolsa de cemento en los alvéolos con acero. Finalmente esos alvéolos se vacían el gruz fino. Finalmente el muro se lija y se aplica solequeado con mortero en 1,5. Se humedece la superficie, se corrige imperfecciones con babilejo y se alisa con frotacho en círculos. Luego se pasa una esponja húmeda para lograr el acabado uniforme y estético.